hay que trocear en varios estados lo que es la Federación de Rusia. Duchas frías, tope en el aire acondicionado y apagar los monumentos para ahorrar electricidad para el invierno. Las cosas se ponen mucho peor. Rusia decide cortar el gas a Alemania. Informa que hay una fuga en el gasoducto y el corte será indefinido. ¿Hacia dónde vamos todos con una Eurasia que no es capaz de alcanzar la paz? Esta ya no es pregunta ni preocupación. Es una guerra real con diferentes caras que ataca a millones de personas. Gracias, Javier, por esta exquisita explicación y análisis que haces. A ver, yo creo que es fascinante el tema de hoy. Verdaderamente yo lo veo fascinante porque pues hay muchas raíces, como dije al principio, de donde viene el problema, pero una de esas raíces es sin duda Londres, y tú lo has señalado, Javier. Más adelante vamos a tocar esta parte británica. Y Sergio, ahora te la cambio. ¿No habrá algún tinte en el fondo, en el subsuelo, en la guerra en Ucrania, que es la lucha de poderes mundiales, o la lucha por el control del mundo, vamos a ponerlo así a grosso modo? ¿No habrá algún tinte ideológico? Esto contradice lo que estábamos diciendo hace un rato. ¿No habrá un modus operandi que tenga el quid de las cosas en la ideología? O más aún, no la ideología, no algo ideológico, sino algo mágico. Y tú sabes que el pensamiento mágico pues es indispensable para la construcción de la identidad en la antropología o en el ser humano. Y el destino manifiesto, por ejemplo, es una cuestión mágica, o la doctrina Monroe aplicada desde Washington para apropiarse de toda América. Y esto viene a colación porque Javier dijo que la primera dama era Boris Johnson. Ahora ya no es primer ministro, el que acaba de terminar o renunciar, sino que el primer ministro era su esposa, porque estaba ligado con Maxwell, y Maxwell está ligado al capitán de los medios británicos, su padre, que era sin duda un espía del Mossad y gobernado desde Israel. Pregunta: dado que Londres tiene demasiado interés en Ucrania y en esta guerra entre Rusia y la anglosfera, dado que Liz Truss, pero no tenía ni un minuto de tomar posesión como primera ministra, ya estaba diciendo y prometiendo que va a aterrizar en Kiev, en Ucrania, ¿hay posibilidad de que haya un pensamiento ideológico mágico que esté manipulando esto para llevar a no sé qué cosa, una extensión territorial, colonización, o no sé, esa es ya la pregunta, o lo que tú quieras llamarle, o definitivamente es imposible? No es una guerra ideológica, pero como tú has señalado, es una guerra con ideologías detrás que justifican intereses puramente materiales y humanos. El primer gran valor es el dinero. Creo que tú lo has subrayado, el dinero. El dinero, por desgracia, genera muchos muertos, pues al suministrar armas, al buscar el petróleo o a buscar recursos por encima de los derechos de los pueblos. El segundo valor que se pone en disputa es la soberanía de los pueblos. ¿Quién manda en el mundo? Y cómo, además lo ha dicho Javier, cómo moldeamos, si mandamos en el mundo, a los demás, ¿no? A nivel religioso, cultural, político, social e incluso antropológico. Y el tercer gran valor es esa idea de imperio, pero no la idea de imperio que conocemos, no a nivel territorial, sino la idea de imperio que viene del derecho romano, ¿no? Que es la idea del poder absoluto, pero no en las esferas que supuestamente conocemos, sino incluso en las más posiblemente escondidas, como tú intentas sacar cada día en tu programa. ¿Por qué los británicos tienen tanto interés en Ucrania? Podemos entender que sea Estados Unidos, podemos entender que sea Rusia, pero ¿qué hacen ahí tantas veces los ministros, los presidentes de las corporaciones, los negociantes, como dirían en mi tierra, británicos, suministrando armas
buscando quedarse con lo poco que les queda a los ucranianos, al pueblo ucraniano que está pasando mucha hambre y mucha dificultad. ¿Qué hacen ahí? Quizás porque su pensamiento mágico significa volver a ser los piratas que siempre han sido. Es decir, aprovechando ese conflicto euroatlántico y euroasiático, los británicos van a hacer rapiña pura y dura. Es la impresión que a mí y a otros muchos expertos les está surgiendo, ¿no? Y la nueva primera ministra, tú has hecho un análisis magnífico, viene a ser el punto culminante de un pensamiento mágico que en el fondo es un pensamiento profundamente pirata. Es decir, intentar vender la idea de que Ucrania puede resistir, de que Ucrania puede desligarse de Rusia, de que Ucrania puede ser parte de la Unión Europea, pero viendo cómo está cayendo Ucrania, aprovecharse de los recursos, de los ciudadanos, de los trabajadores, como siempre hacen las élites, en este caso globalistas. Oye, pues qué bien lo cerraste y qué bien lo... ¿Quieres decir algo, Javier? Porque quiero preguntarle otra cosa, Sergio. Adelante, Javier, tu apunte. Es que me viene al dedo lo que acaba de decir para los dos ejemplos que quería poner antes sobre lo del Banco Mundial y lo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, cuando viaja Boris Johnson el 9 de abril a Kiev, en uno de sus viajes, ha habido viajes continuos no solamente de Estados Unidos, sino también de Reino Unido, Johnson no solo prometió facilitó armas, es decir, 120 nuevos vehículos blindados, 100 millones de libras esterlinas para misiles antiaéreos Starstreak, 800 misiles antitanque y municiones. Hizo algo que me ha sorprendido y que ningún medio ha sacado. Garantizó, es decir, garantía del Estado de Gran Bretaña frente al Banco Mundial en préstamos que tenía Ucrania, elevando la garantía de estos préstamos, dando una contragarantía al Reino Unido y al préstamo total que tenía el Banco Mundial, garantizando este crédito y permitiendo un avance para que comprasen más armas, que se endeudasen más, y el Banco Mundial, que es una institución, se supone económica y para el desarrollo, en el negocio de la venta de armas. Pero es que además tengo otro ejemplo. El ejemplo es de un acuerdo triangular que lo he descubierto estos días, del 30 de agosto 2022, en un sitio ucraniano. Curiosamente lo he descubierto en un sitio ucraniano que se vanagloriaban de esa compra de armas. Es un sitio ucraniano que se llama UA Weapons, que persigue las armas que se están utilizando por ambos beligerantes, y cuando se han visto obuses de fabricación pakistaní, ahí me ha dado con proyectiles de 122 milímetros, que venía el sello además de la Pakistan Ordnance Factories, una fábrica de armas en Islamabad. ¿Cómo se ha conseguido esto? Utilizando otra institución financiera internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, que supuestamente tampoco está para eso. ¿Y cómo lo han hecho? Una visita al general Qamar Javed Bajwa, del jefe del ejército pakistaní, de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, en donde se han hecho varias cláusulas y condiciones clasificadas como confidenciales. No puedo decir cómo he accedido a determinados documentos, no puedo revelar mi fuente, pero lo que sí puedo decir que se ha utilizado esa operación triangular, que es una operación triangular, es decir, había un préstamo. Hola amigos. Mucho me temo que la suerte ya está echada. La OTAN ya está de lleno metida con sus soldados en Ucrania, hasta el punto que, según informaciones occidentales, el 30% de los soldados que hoy luchan en Ucrania son soldados de países de la OTAN. En Rusia ya son muchos los parlamentarios que exigen que se declare el estado de guerra, y la movilización general en Rusia. Con la significación de que uno de ellos es el líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov, que ha sido hasta ahora uno de los grandes apoyos de Putin en la llamada Operación Especial, además de ser el principal partido después del de Putin.
cuando muchas voces en Europa empezaban a pedir explicaciones del desastre económico que se avecina en Europa. Ayer el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, salió en defensa de la lucha sin cuartel contra Rusia. Es como el tiburón que huele sangre, y se lanzó a la yugular de Rusia, dando a entender que tal como dijo él, destruirán Rusia. Dijo ayer el jefe de la diplomacia europea lo siguiente: las sanciones antirrusas impuestas por la Unión Europea están funcionando, no deben cancelarse, dijo el 13 de septiembre Josep Borrell. Insistimos en que las sanciones contra Rusia funcionan, no podemos cancelarlas hasta que traigan resultados. Esto, al igual que una dieta, el resultado no se logra al día siguiente. Es necesario tomar medidas, y poco a poco habrá un efecto. Pero si dejas todo de golpe, entonces los kilogramos pueden volver. Los ucranianos han logrado mucho más éxito de lo que nosotros mismos esperábamos, lo que significa que la estrategia que hemos elegido desde el principio es correcta. Ahora necesitamos redoblar nuestros esfuerzos, y no dudar, dijo el político. Esta frase, bajo mi punto de vista, no hace más que ratificar sus convicciones cuando dijo que a Rusia había que derrotarla en el campo de batalla. Y la frase de que los resultados de estos días son mucho mejores de lo que se podía imaginar, es una clara soflama para que ningún gobierno de la Unión Europea quiera dar marcha atrás. Por lo tanto, es posible que Putin esté esperando a su reunión de mañana con Xi Jinping, para acordar la estrategia ante el imperialismo de la OTAN. Eso nadie lo sabemos. Lo digo porque la presión cada vez es mayor para Putin en Rusia. Y ya nadie ignora la situación actual de la guerra, el tablero ya está conformado, y la OTAN está terminando de poner todas las fichas. Las dos últimas creo que han sido, el ataque de Azerbaiyán contra Armenia, y el desembarco de gran cantidad de material bélico pesado en Georgia, al amparo de unas maniobras conjuntas. Los movimientos de la partida ya han comenzado, la contraofensiva con miles de soldados ucranianos de los que el 30% son directamente soldados de la OTAN, ha sido el primer movimiento. Incluso los oficiales extranjeros, cuya llegada a Kramatorsk fue registrada por la inteligencia de la República Popular de Lugansk, caminan abiertamente con uniformes de la OTAN. Así lo anunció este martes el oficial de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, Andrei Maroko. Nuestras agencias de inteligencia registraron la llegada de oficiales extranjeros allí. Quiero enfatizar que estos no son instructores ni mercenarios. Esos son precisamente los oficiales, ya que tienen galones de distinción, dijo Andrei Maroko, al Canal 1 de televisión. Maroko enfatizó que estas personas no se esconden. El hecho de que vimos oficiales con uniforme de la OTAN en Kramatorsk sugiere que ya se han quitado todas las máscaras, dijo. Al mismo tiempo, agregó que durante mucho tiempo se ha registrado una gran cantidad de habla extranjera en las interceptaciones de radio. Y no solo en inglés, sino también en los idiomas de los países de la antigua Unión Soviética, que ahora se han convertido en miembros de la OTAN. Creo que está mal decir que aquí no hay unidades de combate de la OTAN, de hecho, vinieron aquí en 2014, y ahora están operando más abiertamente en este territorio, enfatizó Maroko. Lo de que el 30% de los soldados ucranianos ya son soldados de la OTAN, que intervienen en la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kharkov. Es una información que no proviene de fuentes rusas, sino de las publicaciones occidentales, incluida una tan autorizada como South Front, donde publican los principales expertos, que la operación ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN en la región de Kharkov, fue planificada por el Comando Militar de Estados Unidos. En la ofensiva participaron unas 200 unidades de equipo militar pesado y hasta 9.000 soldados. Estas fuerzas superaron en número a las unidades de la República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, y Rusia, defendiendo sus posiciones en la región por 4 o 5 veces. El objetivo principal de la ofensiva ucraniana era un ataque de flanco, cerco y posterior destrucción de la agrupación rusa en el área de Balakleya, Kupiansk e Izium. El comando ruso predijo la ofensiva de grandes fuerzas de Ucrania, y la OTAN en esta dirección,
Era consciente de que sería extremadamente difícil contener la ofensiva enemiga con las fuerzas que tenía. También era prácticamente imposible